Pauta de Análisis por la 100.5. 8:35 de la mañana de este día, martes 16 de junio, y ya estamos con nuestros panelistas de día martes. Gerardo. Hugo Herrera, doctor en filosofía, académico de la UDP, que está con nosotros. ¿Cómo está, Hugo? Muy bien, buenos días. Buen día. Y Víctor Maldonado, sociólogo, analista político de la democracia cristiana. ¿Cómo está, Víctor? Qué gusto. Muy bien, buenos días. Bueno, tenemos, ya esta semana se ha hablado mucho, pero estamos recién a martes, se cumplen los 100 días del gobierno de José Antonio Kast. Varias encuestas que uno podría, quizá ustedes las han mirado, han hecho cruces internos, pero quizá en lo esencial está la pregunta de si ya es visible cuál es el carácter del gobierno del presidente José Antonio Kast. ¿Ustedes lo logran leer, Hugo Herrera? A ver, yo creo que todavía no, porque creo que, a ver, diría lo siguiente, si esto hubiera partido todo, digamos, el día 1, yo creo que podríamos estar ya evaluando cuál es el carácter del gobierno. No, o sea, tan fuerte fue la herida de seguridad. Pero dado que el gobierno no partió el día 1, sino que partió como el día 80, 90, qué sé yo creo que es todavía temprano para evaluarlo en su conjunto. Ahora, hay áreas que ya están más o menos consolidadas, me parece, como es el lado de la hacienda, como es vivienda, como es los estilos, me estoy refiriendo. Sí, de carácter. Como es obras públicas, transportes, como es salud, digamos, pero la parte nuclear de este gobierno, que es seguridad y el entendimiento en la operación política con el Parlamento, creo que están pendientes todavía. O sea, hay que ver cómo se termina tramitando la ley, la llamada ley miscelánea. ¿Pero ahí donde pones la responsabilidad del ministro de Hacienda o en...? No. Ahí son los ministros políticos, pero hay que evaluar cómo resulta eso. Al parecer va avanzando, claro, García Ruminó y el ministro del Interior. Yo creo que va avanzando eso, pero hay que ver cómo termina. Y depende de cómo termine, vamos a ver si realmente tenemos un equipo político de primera línea o no tenemos un equipo político de primera línea. Lo último que diría es, hay que ver qué pasa con el segundo piso. Dejemos ese capítulo en reserva. Pero te iba a decir, los primeros 60 días, lo que más hablábamos aquí, ¿te acuerdas? Era el segundo piso, era Razabal, Cristian Valenzuela, etcétera. Pero dejemos igual ese punto aparte, un punto como suspensivo. Víctor, los primeros 100 días, carácter. Bueno, yo coincido con lo que se acaba de decir, pero lo voy a decir de una manera diferente. Antes de decir que ayer murió Abraham Santibáñez, un gran periodista, sí, un premio nacional de periodismo, un gran demócrata, me tocó un buen cristiano. Así es que una persona que se va a sentir mucho su ausencia. Pero por lo mismo que lo que se acaba de decir, recordemos lo que quería hacer el gobierno en sus primeros 90 días. ¿Qué es lo que quería? Brillar. Iba a imponer su estilo, era una tromba que entraba dictando cátedra. A los 100 días tenemos un gobierno que pasó de gobierno de emergencia a gobierno de coyunturas. Cuando tú pierdes tu inicio, no es que pierdas cualquier cosa, perdiste el paso de entrada y ya después la orquesta suena desafinada todo el rato. Yo tengo la impresión de que cuando uno dice vamos a meternos en seguridad y cambia la ministra de seguridad, cuando dice vamos a marcar la línea de lo que el país tiene que pensar y cambia la vocera y resulta que el que puso a esas personas inexpertas era una persona que tiene 25 años de experiencia política directa, ninguna de las cuales ha dedicado a la gestión, se nota que este gobierno ahora y después no puede dejar de ser un gobierno de coyunturas. Y matizado con dos cosas, con dos estilos permanentemente en juego. Uno tratando de llegar a acuerdo y otros que son como ministros de Hacienda. Entonces, como que se empatan a sí mismos con dos estilos que no son compatibles para lograr objetivos. Yo creo que se puede lograr muchas cosas. Pero no es buena la estrategia de uno bueno, uno malo, como en las novelas. No, si el malo es muy malo y el bueno siempre da disculpas. Tiene que ser equilibrada la cosa para que funcione. Hay algo que trae la encuesta Criteria el fin de semana y que tiene que ver con cómo ha ido avanzando la percepción de que la ley de reconstrucción, que está en discusión en el Congreso y en la cual el gobierno se juega mucho, la percepción es que
creció la percepción de la gente de que favorece a empresas y altos ingresos y que sube 10 puntos también, ¿no es cierto?, los que creen que es más bien negativa para el país. Esto me imagino que es una mala noticia para la reforma o ya entró por otro camino, lejos de la opinión pública. Hugo, Víctor. Yo creo que valen las dos cosas, digamos. O sea, yo creo que hay el gobierno perdió o ha perdido o va perdiendo la discusión en términos comunicacionales, porque la ley efectivamente le baja los impuestos a las grandes empresas, y eso es un hecho, el puerto de una catedral. Pero el punto es que hoy día en la economía actual también los aumentos de impuestos a las empresas son internalizados por las empresas, y las empresas dicen agua va y se los transfieren a los compradores. Eso es más o menos así, digamos. Ninguna empresa va a quebrar por dejar de subir los precios. Entonces, falta, me parece, no todo es así, digamos. Hay influencia también en qué significa bajar o subir impuestos, pero creo que al gobierno le ha faltado una explicación política del asunto, y a eso se le suma el escenario de incertidumbre general nacional e internacional en el ámbito económico, que le impide dar certeza de que la baja de impuestos va a redundar rápidamente en un aumento de la producción, digamos, un aumento de la torta, por decirlo así, de la cual las tajadas, aunque sean de menor porcentaje, significan mayor cantidad de recursos. Entonces, yo creo que por ahí el gobierno está más o menos detenido, digamos. Sin embargo, yo creo que a propósito de la ley de reconstrucción, hay una cierta victoria que no se nota tanto en el gobierno, pero que es que el gobierno, desde la cuenta, lo hablábamos a propósito de la cuenta, bajó 3 tonos. Y eso que le molestó mucho a los nacional libertarios, lo que a mi juicio es un buen síntoma, digamos, significa que el gobierno está disponiéndose a entrar en la dinámica habitual del sistema democrático republicano chileno. O sea, donde hay que negociar, conversar, entenderse. Sacar la altisonancia. Claro. Víctor Maldonado, ¿coincide con eso? Coincido también, pero le pongo los acentos en lugares diferentes. Porque, por ejemplo, lo que acabamos de decir, es un proyecto de ley que favorece a los más ricos, pero se supone que eso no se detiene ahí, sino que después aumenta en inversión, y la inversión aumenta el empleo. O sea, una cosa cierta es que favorece a los más ricos, y una cosa eventual es que podría implementarse el mejor desarrollo para todo el país. ¿Qué es lo que dice la encuesta? Que la gente no cree que eso vaya a suceder. Lo que sí creo es que es un proyecto de ley que tiene tantos artículos que muchos de ellos pueden tener consenso con la oposición. Pero hay que seleccionar aquellos que son grandes acuerdos nacionales, y hay que siempre que una cosa que es buena, mayor crecimiento, no te perjudica por el lado del Estado. Por ejemplo, la disminución del impuesto territorial disminuye en $800 millones el presupuesto de los municipios. Y más de 260 municipios, casi todos los municipios, la gran mayoría, depende más del 40% del Fondo Común Municipal, de todo lo que tiene. Entonces, ¿por qué vamos a desvestir el Estado por conseguir otro bien? El Estado dice, el gobierno dice, no importa, les vamos a suplir esa plata. Pero entonces el gobierno se debilita porque entrega el impuesto territorial y porque además lo compensa. Entonces el Estado se debilita el doble, y ¿estamos seguros que consigue algo con esa disminución? Realmente no. Ayer el alcalde Sebastián Sichel, el alcalde de Ñuñoa, nos decía, sí sirve. Dijo, yo tengo muchas de esas personas que vivían en la vía Freire y que esas casas costaban 70 millones cuando las compraron, y ahora la evaluaron en 400 millones. Y esas personas, dijo, no están exentas del pago y están con problemas. O sea, dijo, hay que hacerlo de Gregorio, es lo que aconsejaba, venderla o irse a un departamento más chico. Entonces decía que ahí hay un problema. Decía. Está bien, pero encuentra el caso específico dije Freire. Del pequeño que ahora está disminuyendo sus recursos y que no puede pagar. Perfecto, atendámoslo a él. Pero ¿por qué las personas de mayor fortuna de este país no van a pagar por su primera casa? ¿Qué les pasa? O sea, eso ya se pasó un poquito. No pongamos el osito de peluche al frente y el lobo feroz detrás, porque esa cuestión no funciona.
Hugo Herrera. Yo respecto al impuesto territorial, efectivamente creo que hay que ponderarlo. O sea, claro, esto ¿Se le pondría el límite? Le pondría, o sea, primero, creo que es correcto que a los jubilados, a las personas de la tercera edad, se les deje en principio de cobrar contribuciones por su primera casa. En principio. Pero eso es lo que dice el proyecto, ¿o no? Estoy de acuerdo, en principio. Pero debiera exceptuarse de esa regla aquellos patrimonios que son tan altos, digamos, que resulta un poco engorroso. Uno se pone rojo, digamos, de que queden exentos, claro, pudoroso de que se queden exentos de impuestos. O sea, debiera haber un rango. Y debería haber un rango que quedara exento para todos, digamos. ¿Sí? Eso como los impuestos. Los impuestos son progresivos y van por rango. Entonces aquí debiera aplicarse más o menos lo mismo. Pero efectivamente, claro, creo que hay un malentendido en la discusión también, porque se dice es el 20% más rico. Claro. Pero el 20% más rico en Chile, hay que entender que no es el 20% más rico de Alemania o de Estados Unidos. Eso es lo que decía el alcalde Sichel ayer. Decía, es un porcentaje muy pequeñito lo que son realmente ricos. El 2% más rico puede ser fortuna, alto patrimonio, digamos. Pero el 18% restante es gente que llega a fin de mes con dificultades. A lo mejor tiene más bienes que muchos otros, pero que van a tener que efectivamente, después de una vida de trabajo, desplazarse de comuna usualmente de clase media a un departamento, una comuna distinta, y eso me parece en principio injusto. Súper, o sea, favorezcamos al que lo necesita, claro, pero no al que le sobra, no seamos, tanto cariño nunca. Otro tema que estaba sobre la mesa tiene que ver con el CAE, también fue testeado en las encuestas del fin de semana. Y si bien las personas mayoritariamente consideran que el gobierno está en la línea correcta, que hay que cobrar el CAE porque es una deuda que las personas tienen y han pero que el problema podría ser la forma, esta cosa de vaciar las cuentas. ¿Cómo lo ven? Porque esto significó también, y dos preguntas en uno, el regreso de la figura del expresidente Gabriel Boric, justamente a propósito del CAE. Él aparece a través de redes sociales entregando su postura, criticando. Víctor. Yo creo que hay que eliminar la deuda, no al deudor. Y uno no lo puede matar de una. O sea, para todas las deudas uno tiene que tener... Lo saben los bancos. Lo saben los bancos, que no son precisamente angelitos de la mano de Dios. No. Entonces, si alguien tiene que pagar, que empiece a pagar en el porcentaje que le permite seguir viviendo para poder seguir pagando, por lo menos. O sea, ni siquiera es por humanidad. Claro. Es por ser perverso, pero un perverso por lo menos inteligente, pero esto de andar que la gente va a pagar el pan y se encuentra con que no tiene con qué, es un exceso. O sea, ¿por qué tiene que una norma ir en contra del sentido común? Hugo Herrera. A ver, yo en el tema del CAE estoy de acuerdo en que hay que pagar, digamos. Y en ese sentido, en Chile la economía se está volviendo de pronto muy informal. Pero estoy totalmente de acuerdo en que hay que hacerlo... Hay que pagar la deuda. Hay que pagar la deuda, pero sobre todo hay que ser cuidadoso en el cobro. Porque tú no puedes... No está de acuerdo con que sea así como se hizo. Así como chupar, abducir vaciar la plata, digamos, desde las cuentas. De plata. Claro, yo no estoy de acuerdo. Tiene que haber un mínimo, o sea... hay que dejarle algo a la persona para que pueda pagar la cuenta de la luz, claro. Ese mes. Pero estoy de acuerdo con cobrar el CAE y más aún, creo que esto nos lleva a una discusión respecto a quién paga la educación superior. Porque el quién paga la educación superior se ha comido una discusión que es mucho más importante hoy día. Porque en la educación superior estamos más o menos bien, digamos. La calidad de la educación superior en Chile puede ser un poco heterogénea, pero todas las cohortes van a la educación superior. El que quiere estudiar hoy día en Chile puede estudiar, salvo que esté en una situación de... Sergio Vital lo decía ayer. Ahora el que quiere estudiar en realidad educación superior puede hacerlo. Claro. Antes no se podía. Pero, o sea, yo me acuerdo que antes había que elegir. Mucha gente tenía que elegir. ¿Qué hijo va a la universidad? ¿Qué hijo no va a la universidad? Y eso era terrible. Exacto. Pero creo que hay un gran postergado que es la educación, la escuela.
la escuela. Y es en la escuela donde se decide el futuro de la gente. Es en la escuela donde se decide si alguien va a una universidad de élite, o una universidad más o menos, o una universidad mala, o qué sé yo, o nada. Entonces, mientras no resolvamos eso, toda la discusión me parece que es un poco superflua, digamos. Estamos hablando aquí del nivel más bonito, pero las infraestructuras están fallando. Sí, pero lo fundamental yo creo que esto tiene que ver también con algo que el subsecretario Máximo Pavés ha dicho, que es como que se nota el cambio de mano. A propósito de la cuenta... Del mismo. ¿Cómo del mismo? Porque lo decía respecto a las comunicaciones. Entonces él decía, se nota el cambio de mano. Así es como, mamá, mírame, qué lindo lo estoy haciendo. No, pero me refiero a que si también esto que tiene que ver con el orden, con lo que el propio presidente ha invocado, ¿no? Que aquí haya un cambio de mano respecto de que las cosas empiezan a andar en orden y por eso también hay un registro de vándalos, incivilidades. Es decir, que la sociedad chilena se ordene, cambie no esta cosa tan al lote. Claro, pero hay orden en las cárceles y hay orden como respetando las leyes del tránsito. No tenemos para qué llegar a la cárcel. O sea, seamos más ordenados, perfecto, paguemos perfecto, pero no destruyamos a nadie en el camino, si lo importante es que la gente viva mejor, no que algunos se empeoren de la noche a la mañana. Y ciertamente, el problema de Chile no es el acceso, sino acceso a qué. Porque los papás lucharon siempre para que sus hijos tuvieran una mejor educación, porque mejor educación significaba mejor vida. Pero ahora tenemos personas que estudian más y ganan menos que sus padres, entonces, comparativamente. Entonces, hagamos un país lógico, en que el esfuerzo se premia con mejor calidad de vida y no que alguien que cumple con todas las reglas no le alcance para vivir al mes. Tenemos una sociedad que está mal porque no premia el ser honrado, esforzado y dedicado. Un estudio de la Fiscalía Nacional Económica dice que el 22% de los que van a la universidad no les sale rentable después que ingresan, y de los que van a institutos el 48% no lo logra. Entonces, de ahí venía la frase del ministro cuando dijo, revisen lo que estudian, ojo con endeudarse, que algunos lo leyeron de otra manera, pero apuntaba a eso. Dijo, lean ese estudio, porque termina siendo relevante. Dijo, está bien estudiar la vocación, pero hay carreras que en Chile ya no, por la vocación no se puede. Yo creo que pasa todo también por un asunto de por un asunto aspiracional, porque en la mayoría de los países que son desarrollados, la educación está jerarquizada, por decirlo así, está ordenada. Un grupo va a la educación universitaria con los literatos, los arquitectos con grandes pretensiones estéticas, pero el resto va a institutos profesionales de alta calidad, digamos. O sea, los aviones se fabrican en institutos profesionales en los países desarrollados. Y no queda en una escala social más abajo. No, para nada. Claro. Y mucha gente se forma en la educación ya técnica, digamos, de 2 años. Pero esa jerarquía en Chile no existe. Está como en el inconsciente que quiere la universidad. Y ahí es donde tenemos, yo creo que el gran hoyo negro, digamos, de la educación superior chilena, que son esas, comillas, universidades, que en verdad, en cualquier país del mundo, no serían universidades. Víctor Maldonado. Y eso tiene un doble clic, podríamos llamar. Una es que efectivamente no hay país desarrollado en que no tenga alto prestigio la vocación técnica, porque su mayor cantidad de la población está ahí y son muy orgullosos de sus técnicos. Y lo segundo es que si vamos a desarrollar y a prestigiar la preparación técnica, tenemos que saber que tenemos que empezar a pensar en educación permanente, porque cuando uno se prepara para una técnica de algo, queda obsoleto en 5 años el conocimiento específico que aprendió. Entonces, el aprendizaje debe ser para la vida. Y si nos interesa la técnica, tiene que ser con reactivación y permanente. Ahora, me gustaría hacer un alcance. Esto en Chile es inveterado. Hace 117 años se escribió un libro que se llama Nuestra inferioridad económica. Francisco Antonio Encina. Y dice, los chilenos, por pretensiones de no sé qué tipo, digamos, quieren estudiar como en Europa, humanidades, ciencias y qué sé yo. Cuando las capacidades más repartidas por el pueblo son las capacidades de transformar la realidad, no las capacidades de especularla. Entonces, ¿por qué no desarrollamos ese gusto por transformar la realidad? Más aún cuando en Chile consumimos como país rico, pero producimos como país pobre.
Entonces ahí hay una antinomia que mientras no la solucionemos, y esto hace 117 años... Esta conversación podría ser amplia, porque también uno podría decir, bueno, pero ¿por qué los jóvenes que tienen espíritu, que tienen sueños, tienen que terminar solo pensando en la productividad? ¿Por qué la vida de los ciudadanos y ciudadanas tiene que ser solo pensando en aquello que hay que hacer y no aquello que me gustaría hacer porque me va a dar alas y me va a dar pero pasiones? Esto es gusto. Y lo segundo es, pucha, a lo mejor desde aquí es fácil decirlo, pero para una familia de clase media que su hijo llegue a la universidad es todo en la vida. Tenemos que cerrar. Son 8, por eso el tema va a quedar para otro día, pero creo que hay que mirar ese lado también. Son 8:55. Muchas gracias, Víctor Maldonado. Muchas gracias, Hugo Herrera. Para que la conversación fue interesante. Quedó en suspenso. Quedó bueno. Sí, en puntitos suspensivos.